Transmitiendo. Esta sería mi tercera transmisión. Disculpen un poco la demora, pero el equipo funcionó más lento de lo que yo esperaba y había algunos errores que cometí, por ser yo nuevo en el asunto. Entonces, en estos minutos que me voy a comunicar con ustedes, me gustaría hablar de otro tema relacionado con nuestra contingencia. Y este tema es el ocio. Porque están pasando muchas cosas en realidad terribles. Y van a pasar cosas muy feas, muy graves, muy serias. Pero también pueden pasar cosas que van a ser realmente estupendas, que van a ser maravillosas. Y también hay que eh, experienciar y hay que tomar también ese camino. Porque como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Pues bien, hay que saber buscar el bien en aquel mal en que podríamos estar insertos. Y, y yo quiero hablar del ocio. Ahora, el ocio hoy en día tiene una connotación negativa, ¿verdad? Es cuando ya no tienes nada que hacer. Y generalmente, si no tienes nada que hacer, te aburres, entonces busca algo que hacer. Y por ahí dicen algunos que por eso el ocio es la madre de todos los vicios, porque no siempre buscas hacer algo constructivo. Claro, ahora hemos escuchado muchas opiniones y muchos consejos de profesionales, etcétera, de gente de los medios, que dice que hay que administrar el tiempo, hay que tener rutinas, hay que aprovecharlo para hacer cosas que no habíamos hecho antes, podemos leer un libro, podemos ordenar el cuarto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de esos comentarios y sugerencias y consejos, bueno, están llenos los medios. Claro, para no caer en este ocio. Pero en realidad para mí, ocio, desde la perspectiva que sé yo, griega, antigua, eh, en realidad es el tiempo en el cual no hay demandas sobre ti. Es decir, tenemos ahora la oportunidad de tener un espacio de tiempo, una hora, lo que sea, dos o más, en donde no hay demandas. Es decir, no tienes que ir a comprar, no tienes que escribir un proyecto, no tienes que ir a una reunión eh, y tampoco hay eh, deberes autoimpuestos, ¿verdad? Debo limpiar el patio, debería pintar la casa, debería, etcétera, etcétera. No, el ocio es aquel espacio de tiempo entonces, o sea, se produce en aquel espacio de tiempo en donde no hay demandas externas. Y esos son espacios muy poco frecuentes en nuestra sociedad. Son muy raros, de rara frecuencia. Sin embargo, ahora en esta situación, en esta contingencia, sí, muchos vamos a tener tiempo de ocio. Es decir, un sector de tiempo donde no hay ninguna demanda. Y no es necesario que hagas nada, ¿verdad? Claro, entonces cuando no hay ninguna demanda, tú puedes hacer dos cosas. Uno, buscas entretenerte. Estamos hablando de ocio donde no hay demanda, ¿verdad? Porque si hay demanda, la demanda, acuérdense, puede ser autoimpuesta. No, debo ordenar, debo limpiar algo, en fin. No, pero aquí no hay nada. Entonces, tú vas a buscar entretenerte. Y ciertamente hay muchas formas de entretenerse. Eh, y también muchos consejos eh, para hacerlo, para aprovechar este tiempo. Y lo otro, esa es una, ¿verdad? Buscar entretenerse. Y la otra alternativa es efectivamente no hacer nada. Y yo quiero referirme a esta segunda opción, no hacer nada, nada. Es decir,
un espacio de tiempo donde yo solamente voy a existir. No voy a hacer nada. Y voy a experienciar este existir. Si yo estuviera en mi espacio de tiempo, de ocio, en este instante, y decidiera no hacer nada, haría lo siguiente. No hago nada. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy simplemente recibiendo las sensaciones que vienen del ambiente. Nada más, estoy sintiendo, estoy observando. Ocurre un fenómeno interesante cuando uno comienza así, es como comenzar desde cero. Es decir, yo observo sin prejuicios, sin condicionamientos. Condicionamientos como, no sé, miedo, no, esto no me gusta, o me produce repulsión, ¿verdad? O condicionamientos como, oh, sí, esto me agrada, voy hacia allá. No, simplemente miro, observo y veo qué ocurre. Puedo ver qué ocurre afuera o puedo ver qué ocurre adentro. Adentro me refiero en mi mente, porque yo puedo observar mi mente también en estos momentos de ocio, ¿verdad? ¿Qué hace la mente? Piensa, mira algo y recuerda. Le llama la atención ciertos estímulos y no otros. ¿Por qué? Puedo sentir mi propio cuerpo, tal vez no sé, un dolor articular, algo, o me duelen los pies. Puedo decir, bueno, ¿por qué la mente va hacia un estímulo después a otro, luego a mi cuerpo? ¿Habrá alguna prioridad? ¿Cómo está estructurada mi mente para ordenar los estímulos en el sentido de atención? ¿A quién le presto atención primero? Puedo observar, ¿se dan cuenta? Observar. Luego puedo reflexionar sobre la acción de mi mente, sobre lo que está ocurriendo afuera. Eh, entonces, si yo observo, veamos primero lo que ocurre afuera. Entonces, ahora estoy mirando un árbol cuyas hojas se han vuelto rojas. Interesante, se han vuelto rojas. Y hay otras verdes. Y algunas de esas hojas caen. Y me pregunto, ¿por qué caen las hojas del árbol? Y más específico, ¿por qué caen ahora? ¿Por qué no caen en enero, en diciembre? ¿Por qué? Claro, muchos estudiosos o científicos dirán, bueno, porque eh, el árbol reacciona frente a la temperatura ambiental, frente a la inclinación del sol, frente a la gravedad, frente a la humedad de la tierra. Y de acuerdo a esas variables, se va a comportar. Y en este tiempo, esas variables hacen que el árbol entre a dormir, digamos. Baja la savia, etcétera, y las hojas van a caer. Va a perder las hojas. Ok, ok, esa es una explicación. Pero yo quiero ir más allá. Porque si las hojas de un árbol caen ahora, de acuerdo a lo que ocurre en su ambiente, significa que entonces ese árbol está coordinado con su ambiente. Veo que está congelada la imagen. Es de esperar que la voz se siga transmitiendo. Pero bueno, eh, sí.
Bueno, significa, decía yo en esta reflexión, que ese árbol, puedo concluir que está coordinado con su ambiente, o al revés, el ambiente está coordinado con el árbol, y al ambiente prefiero todo. El ambiente es el sol, es la tierra, es la humedad. Es todo lo que ocurre en el planeta Tierra que hace que acá haya más humedad que en otro sector, en el norte, por ejemplo, el norte de Chile. Mm. Entonces, como he empezado de cero, ¿verdad? En mi ocio, y he empezado a hacerme preguntas, pronto llego a esta conclusión de la coordinación. Voy a desarrollar la idea de la coordinación. Si ese árbol está coordinado, aquí el perro también, aquí el ave también. O sea, en lo que hay, en el todo, está todo coordinado entre sí. No hay piezas sueltas. ¿O habrá piezas sueltas? Es decir, piezas que no estén coordinadas. Es decir, se manejan o se dirigen o actúan por sí mismas. Tal vez, no sé, hay un árbol rebelde y dice, no, yo boto las hojas en enero, en verano. Ya. No, no hay eso. Interesante, está todo coordinado. Pero si está todo coordinado y yo soy parte de este todo, ¿estoy yo también coordinado con el resto? ¿Y qué significa estar coordinado? Que yo respondo a los estímulos del ambiente, en cierta forma, bajo ciertos patrones, no cualquier patrón. Mm. Bueno, el árbol responde, dicen los científicos, a la gravedad, geotropismo, ¿no? Al, a la luz del sol, o la inclinación de la luz del sol, a la humedad. ¿Y nosotros los humanos a qué respondemos? Porque esas serían las leyes que determinan la vida del árbol, así como hay leyes que determinan la vida de los otros organismos, de los animales, en fin. ¿Y cuáles serían las leyes que determinan al humano? ¿O somos los humanos una excepción de este todo coordinado? Y en realidad tenemos momentos en donde no nos coordinamos, por lo tanto tendríamos una suerte de libre albedrío. No dependemos de la estructura o del el medio en el cual estamos, existimos. Mm. Bueno, lo que he hecho ahora, hasta aquí voy a llegar con la reflexión, que se me ocurrió ahí mirando el árbol, eh, es lo que puede ocurrir si nosotros usamos el ocio desde la perspectiva de los griegos. Porque no tengo demandas, porque no tengo urgencias, porque no tengo necesidad en ese espacio de tiempo, yo puedo observar. Y si observo, puedo empezar a razonar, a concluir cosas, a darme cuenta de cosas. Entonces, el ocio es muy importante. Y eso que hicimos ahora, una reflexión, una observación de lo que ocurre afuera. Nosotros también podemos observar lo que ocurre adentro de nosotros mismos, es decir, con nuestra mente y nuestro cuerpo. Podemos observar cómo la mente produce acciones, cómo la mente produce imágenes, pensamientos, recuerdos, etcétera. Y también podemos observarlo. Le voy a dar un ejemplo de cómo uno observa cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se ponen rojos por una situación, les dio vergüenza, ustedes tratan o desearían tener el poder de no ponerse rojos frente a los demás y que los demás no lo noten, pero no pueden. Su mente hizo o desencadenó ciertos mecanismos y ustedes se encendieron, se pusieron rojos frente a determinados estímulos, frente a determinadas situaciones. Y ustedes no tienen control. Pero es curioso porque se están poniendo rojos, luego una parte de ustedes dice, o sea, una parte de ustedes se pone rojo, pero otra parte dice, no quiero ponerme rojo, y se da cuenta que se ponen rojo. O sea, somos capaces nosotros de observarnos a nosotros mismos. Somos capaces de observar las acciones de nuestra mente.
Eso también es algo muy interesante y que vamos a desarrollar en los próximos encuentros que tengamos. Entonces, bueno, les aseguro que cuando uno toma este camino del ocio, pueden pasar cosas muy interesantes con uno. Y realmente uno puede ampliar, comenzar a ampliar al usar el raciocinio, ojalá desde cero, me refiero desde cero, sin condicionamiento, sin miedo. Ya vamos a ver eso cómo puede ser. Entonces uno puede comenzar a comprender mejor en dónde uno está, comprender mejor la mente propia. Quizás para cumplir, ya que hablamos de los griegos, con el mandato del filósofo griego, conócete a ti mismo. No es una tarea fácil, pero hay un camino. A través del ocio se puede producir el acto de observación y reflexión, libre de la emoción, de la emocionalidad, libre de los condicionamientos, o más o menos libre. Finalmente, quiero decirles que yo les decía que en este ocio puedo observar hacia afuera o hacia adentro, pero también puedo cerrar los ojos y simplemente sentir este yo existente, el yo existo. Algunos le llaman a eso meditación y ha sido una práctica milenaria en Asia, ¿verdad? No hacer nada, pero cierro mis ojos. Ya ni siquiera recibo la estimulación o gran parte de la estimulación externa, eh, la disminuyo. Y simplemente experiencio el existir. Y ahí van a ocurrir cosas interesantes, porque ¿qué es lo que experiencian? ¿El yo? ¿El ego? ¿La personalidad? ¿La conciencia? ¿La mente? ¿Qué se experiencia en ese estado? Eh, bueno, esas son líneas que vamos a desarrollar entonces en los próximos encuentros, en las próximas charlas, ¿ya? Eh, y quiero dejarlos con el mensaje nomás, que dije al principio, que quizás estos duros momentos que estamos viviendo y que van a venir y van a ser más duros, tienen un lado positivo, y el lado positivo es que podemos abrir espacios de tiempo, de ocio para nosotros mismos y hacer con nuestra mente o con nuestra persona algo que no se puede hacer en la vida cotidiana, ¿verdad? Que es experienciar fenómenos internos de la mente, observar fenómenos del ambiente, reflexionar eh, y tratar de comprender. Porque lo único, bueno, no es lo único, pero una cosa interesante que tenemos nosotros los humanos, que tenemos una capacidad de raciocinio, tenemos un lenguaje, y eso nos permite crearnos un modelo de cómo ocurren las cosas, cómo funcionan las cosas, un modelo de la realidad, que es bastante complejo en relación a todos nuestros compañeros vivos de la Tierra. Es muchísimo más complejo. Y podemos accesar eso que llamamos conocer o comprender, eh, que por supuesto tiene sus limitantes y también vamos a hablar de eso. ¿Ok? Así que tiempo de ocio, ¿no? Es bueno el tiempo de ocio. Así que practique, póngase en algunos instantes un poco aislado y no haga nada. Observe, escuche, sienta o cierre sus ojos y experiencie el mero existir. Ya amigos míos, hasta aquí llegamos hoy. Hoy día es viernes, día por medio, sábado, el domingo. El domingo nos vemos, ¿ok? A las 19 horas igual voy a transmitir. Y estoy poniendo estos videos ahora en un canal YouTube que acabo de crear, que se llama, le puse el nombre Ampliación de Conciencia. Búsquelo, Ampliación de Conciencia. Eh,
Y ahí subiré estos videos y probablemente transmite desde ahí más adelante también. Pero al menos ahí van a estar los videos. Así que los invito a verlos o a decirle a amigos si lo encuentran interesante que vean los videos, están aquí. Bueno, van a quedar aquí en Facebook o van a estar en YouTube en el canal Ampliación de Conciencia. ¿Ok? Eh, será hasta el domingo. Adiós.